cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel, donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por bien, por socialista o musulmán, te llamen Gulnar por aquel. Miras un campo de Mirabel, la trilla, polvo y taracán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falta el sitio, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión, no por la piel, por socialista o musulmán, te llamen Gulnar por aquel. Del de Letras de la Universidad Nacional de Rosario. La tesis de doctorado que va a defender unos días. Por eso le agradecemos que esté acá. En realidad en Buenos Aires 84 con individuos más 20. Es actualmente auxiliar en la Cátedra de Literatura Iberoamericana 2 de la Facultad de Humanidades y Artes y ha escrito artículos sobre las relaciones entre poesía y performance en revistas académicas argentinas y internacionales. Voy a leer unos fragmentos de la tesis, digamos, y con fragmentos de algunos videos también, como para armar un panorama. Espero que, bueno, cualquier duda se resuelva después, ¿no? Empiezo, digamos, armando un contexto con una cita de una cronista argentina que se llama María Moreno, que dice así: para algunos el fin de la dictadura fue cuando se llamó a elecciones democráticas, para otros cuando Alfonsín recibió la banda presidencial, pero para nosotros fue cuando Néstor Berlónger leyó en el hall del Teatro General San Martín su poema Cadáver. Éramos un grupo de civiles que aún en los años de plomo pensábamos que las fuerzas históricas no eran las únicas responsables de nuestras percepciones, que era necesario crear relaciones alternativas con el propio cuerpo y entre nosotros, conectar política y subjetividad para que el socialismo fuera, lo decíamos sin ironía, vida interior. Este pasaje de María Moreno inscribe una temporalidad particular en los procesos dictatoriales y el comienzo de la democracia, en tanto desplaza la reflexión de las Fuerzas Armadas hacia el centro de la disciplina corporal de los argentinos. La insistencia de Berlónger en estos deslizamientos venía a señalar las posibilidades que brindaba la idea de una subjetividad configurada a través de procesos de singularización y como oposición a su producción serial. Así que les voy a leer un testimonio de la Martina Story hecho en 1903. Hombre pequeñito, suelta tu carajo. Hombre pequeñito, no soy el canario, déjame saltar. Hombre pequeñito, sube en tu jaula, hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, ya me media hora. Hombre pequeñito, no me quieres más. Y para... Por otra parte, Bacato llevó al límite el extrañamiento en el cual el vacío producido por la irrepresentabilidad de los poemas se intensificaba a través de las técnicas de clown. La confrontación entre la palabra poética y la acción teatral se correspondía con la corporalidad clownesca, sus abismos entre el rostro inefable y el cuerpo hiperbólico y tosca. La máscara neutra, una de las herramientas del clown, la máscara neutra, traspasada al tratamiento de los textos poéticos, operaba en ellos una literalización general que redundaba en la caída de su solemnidad, de su rebajamiento.
es conocida y docente de esta casa, a la profesora Claudia Rodríguez Reyes, profesora de literatura egresada de IPA, tiene un diploma en evaluación del desempeño docente de Donegal, es profesora de literatura en enseñanza media y de didáctica en el Instituto de Profesores Sánchez. Bueno, buenos días a todos. Primero les voy a contar un poquito cómo surge esta comunicación, que le cambié tantas veces el título, pero bueno, finalmente quedó así, recorriendo Montevideo en la poesía y de la canción popular. Primero que nada voy a decir que surgió en una conversación con Alfredo Borcén y Luis Bravo. Estábamos hablando de esta instancia, exactamente. Y bueno, y así algunos intereses que pasamos por la ciudad de Montevideo como, digamos, como espacio de identidad. Ese fue el primer tópico que me vino a la mente. Y bueno, y a partir de allí, ellos de alguna manera me dieron ideas sobre una bibliografía. Y luego quiero comentar también que tiene que ver con el Departamento de Literatura, por eso lo quería comentar particularmente. En el mes de agosto del año pasado tuvimos un curso de investigación literaria con la doctora D'Almagro de la Universidad de Córdoba, y estos dos hechos se juntaron más las maravillosas vacaciones, donde podemos pensar, el único espacio real, temporal, real, en el que podemos pensar en algo. Y bueno, y esto que yo les voy a presentar, en realidad es el puntapié inicial de una investigación, de un proyecto de investigación que espero poder concretar de aquí a un tiempo, ¿no? Por eso les comento que vamos a recorrer Montevideo en la poesía y en la canción popular, y fundamentalmente lo que vamos a hacer es, digamos que sugerir, más que analizar texto. No hay un análisis concreto de un texto o de una canción. En primer término, quería decir que la canción central, digamos, es nada más nada menos que la canción himno a Montevideo. Así que de alguna manera los compañeros que organizaron este evento, ¿no? Este curso de verano, se ve que tuvieron en cuenta algunos elementos que recién María José planteaba acerca del concepto de himno, que además surge esta canción en un momento muy particular, en la novela, un momento muy particular al que ahora vamos a hacer referencia, y tiene también que ver con esta pregunta acerca de cuando uno inicia una investigación, hay una pregunta inicial, ¿verdad?, a la que queremos contestarnos. Que les voy a decir que no me costó la pregunta inicial, lo que me costó más, lo que está costando más, es centrarla en un aspecto, porque uno luego, les ha pasado a ustedes seguramente también, que va viendo a otros temas, el propio tema que uno lo va apasionando, porque vamos a decir eso también, ¿no? Es muy importante que uno se apasione, ¿no? Quizá en la década del 40, hoy la patria es yo me quedé pensando, podríamos decir, ¿no? Ha sido además un vocablo utilizado en otras épocas, en otras, ideológicamente. En fin, este recorrido por la música de Montevideo, la canción de Montevideo como propio popular, ¿no? Este debería ser el comienzo, esta imagen, el marco, una imagen identitaria, es la que nos convoca. Bueno, no salió, a ver. Entonces, me toca ahora a mí presentar al profesor Daniel Naún, profesor egresado del Instituto de Profesores Artigas en la Secretaría de Literatura, dicta clases de literatura española y teoría literaria en esta casa de estudios y en el centro de Florida. Ha publicado libros de poemas, numerosos artículos en revistas especializadas con literatura española, semiótica y cine, y un ensayo sobre literatura infantil. Actualmente cursa maestría en literatura latinoamericana en la Universidad de la República y está escribiendo un diccionario de narratología y un libro titulado Teoría y Crítica de la Literatura Infantil, de próxima publicación. Así que, y aquí empezamos. Bueno, voy a trabajar con un texto archiconocido, también con una película muy conocida, porque tenemos alrededor de 30, pero voy a pasar por aquí.
quizá gente joven no la conozca y sería bueno que se acercara a esta película. Muchísima bibliografía hay que vincula la literatura con el cine. Es enorme la cantidad de libros escritos y creo que incluso en la práctica, en su actividad docente, han realizado también la proyección de alguna película para vincularla y poder ganar terreno desde el punto de vista argumental para trabajar eso en clase. Es decir, que pasamos, ¿no?, del texto literario, texto lingüístico o dramático, si vamos a trabajar teatro, a un texto, no sé si se ve, ¿sí? Bien, puse una TL, un texto literario y un texto cinematográfico. Sobre cómo está compuesto el texto literario tenemos diferentes formas. Simplemente un esquemita muy sencillo, muchas gracias. Es un docente. Sobre cómo está realizado, cuál es su estructura, su naturaleza, etc. Tenemos diferentes formas de abordar el texto literario. Y para el cine también tenemos muchísimo, ¿verdad? Sobre todo la semiótica ha hecho un aporte fundamental, Metz entre ellos, Christian Metz, un autor básico para comprender cómo está hecho el cine. Es decir, que tenemos sobre el texto literario y tenemos también sobre el texto cinematográfico y qué vínculo hay entre ellos. Rápidamente podríamos pensar que el texto literario proveyó en estos ciento y pocos años que tiene el arte cinematográfico temas para la realización cinematográfica. Al revés ha sido poco, ¿verdad? Por lo general se encuentra primero el texto literario y luego, hasta ahora se viene llamando adaptación, se adapta al cine. Sobre esto tenemos muchísima bibliografía. Lo que no tenemos sobre esta flecha, es decir, sobre el proceso por el cual se transforma este tipo de texto en un texto cinematográfico. A esto vamos a referir hoy y es a lo que últimamente me estoy dedicando. El abstract decía lo siguiente: desde la clasificación de géneros literarios iniciada en Occidente por Aristóteles hasta la negación romántica de la existencia de géneros, al concebir la literatura como una sola, concepto reafirmado por Freud en el siglo XX, los escritores se han encargado de transgredir los componentes ordenadores que hacen que un tipo de discurso verbal pueda ser clasificado dentro de un género determinado. Al buscar líneas de ruptura con los horizontes de expectativa preconcebidos por el lector y por el autor, que antes de ser autor es lector, se logra una movilidad horizontal entre los géneros. Esta movilidad ha existido siempre, pero es en las primeras décadas del siglo pasado donde la ruptura se lleva al extremo, desdibujando las delgadas líneas que los separan para crear obras de difícil clasificación. El presente trabajo observará los diferentes cruces existentes entre la poesía y el teatro poético y la poesía del teatro, como designa Cocteau, y cómo la pieza teatral Bodas de Sangre es reelaborada en dos lenguajes distintos al verbal: el coreográfico, dirigido por Antonio Gades, y el cinematográfico en la versión de Carlos Saura. Cáceres es maestra de educación primaria, profesora de literatura egresada de LIPA, ha cursado y aprobado las unidades de profundización de la Facultad de Humanidades y Ciencias en la enseñanza del idioma portugués. Es experta en la atención de alumnos con dificultades de aprendizaje, ha trabajado en educación primaria, en formación de maestros y actualmente es profesora de introducción a la didáctica y literatura uruguaya en LIPA. Es autora de artículos referidos a su especialidad, publicados en revistas y diarios, y ha intervenido como ponente en cursos de verano y congresos. Bien, Francisco, comienza.
Bueno, el año pasado en el curso de verano yo había trabajado un tema que a mí me parece interesante en lo personal, que es el de Gardel, pero de Gardel como modelo de vida, no solamente para confirmar que es uruguayo, que todo el Uruguay lo sabe, sino la importancia que tiene, me quedó como una pregunta, estaba como un debe, ¿verdad?, en la ponencia, ¿cuál es la importancia que tiene Gardel en la literatura uruguaya? El tema de la performance gardeliana, este trabajo busca incidirse en la fundamentación del tercer curso de verano, en el que la poesía fue un rol protagónico, como lo ha hecho en la historia de la humanidad, tanto en las culturas ágrafas como letradas. Nos enfocaremos en un tipo de poesía especial que es el tango, y cuando decimos tango, sin entrar en definiciones ni cuestiones teóricas de índole alguna, todos sabemos lo que es y lo asociamos a la figura de Ramos Gardel. Como relación previa, el mundo globalizado en el que vivimos nos exige con urgencia reconocer lo que es nuestro, lo que nos identifica como cultura, y recrear la memoria de los hechos históricos y culturales que hacen que hoy estemos aquí y seamos lo que somos. El tango, como repente, nos distingue del resto del mundo, es parte de nuestra identidad, junto con el asado y el mate. Como cultura de mestizaje, heredamos el mate de indio, el asado de las costumbres que el español deja en el hombre de campo al introducir la ganadería en estos territorios, y el tango, producto cultural de raíces múltiples, como lo es toda nuestra cultura. Este elemento nos identifica y une a los hermanos Morillo de la Plata, pues nació en las dos orillas. Bueno, muy bien, proseguimos en esta tarde no tan gris. Nos cambiamos de tema, dejamos el tango por un ratito y nos metemos en la murga. Aquí tenemos a la profesora Carolina Barbaro, ¿no? Está en UPA en el 97 en literatura, actualmente se encuentra en el cuarto grado de Escalafón, trabaja en el Liceo 3 y en el Liceo de la Costa, es autora de una ponencia presentada en el Congreso de APLU del 2005, en coautoría con la profesora Silvia Araujo, El Quijote como paradigma para la adolescencia de hoy. Y el tema que va a trabajar justamente es la murga, así que la dejamos en uso de las maravillosas palabras. Gracias. ¿Las parlantes están sonando? Nunca se me hubiera ocurrido si no hubiera contado desde que nací con el bagaje de cultura popular de mi padre. Mientras buscaba información me pasó lo mismo que ayer en presencia de Benavides y mi madre. Los olores, colores y voces de mi infancia y adolescencia me embargaron y se fundía el hechizo de la magia de las canciones, como dijo ayer Benavides. La murga, poesía y canción, un espectáculo de identidad uruguaya. El carnaval del siglo XIX, por estas cosas, era una fiesta popular y desordenada, donde todas las clases sociales confluían en la calle para festejar durante 3 días el desenfreno general. Se sabe que la fiesta callejera consistía en arrojar agua y huevos, y a veces alguna otra cosa más desagradable. Sin embargo, ya existían los conjuntos llamados máscaras o mascaradas, que eran nacional del libro y el grabado. Sí. Dijiste que funcionó. Bueno, tengo el enorme gusto de presentar a Washington Bocha Benavides y a Norma Morales aquí. Les agradecemos enormemente la presencia en este curso de verano del Instituto de Profesores Artigas. En principio, Washington Benavides, de quien voy a leer algunos datos, podría decir otros, pero prefiero seguir en este orden. Va a ser una exposición titulada El sonido y la letra, aunque no asegura muy bien qué es el sonido y qué es la letra. Nació en Tacuarembó el 30 de marzo de 1930, fue descubierto por Roberto Ibáñez junto a Walter Ortiz y Ayala cuando cursaba el liceo en la década del 40, profesor de Historia del Arte en el Instituto Normal. Entre el 54 y el 55, profesor de enseñanza media desde 1957. En el 55 publicó Tatalizcacha, libro que fue quemado en la plaza de Tacuarembó. Profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación desde el 85 a la fecha. Profesor coordinador desde el 2008 del taller de poesía y música junto a Norma Morales y Mario Paz en el área de cultura de Bellas Artes. Ex profesor de arte y comunicación en la UDELAC.
como decía, no sabía que lo habías escrito, se le quemó en la plaza el 19 de abril del 55 su primer libro, Tata Vizcacha, y luego fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo, de la cual junto a Mario Benedetti, diploma de honor concedido por el Parlamento Cultural del Mercosur, mención José de Lía otorgada por el PCNT, entre otras distinciones. El Tata Vizcacha, el Frasco Azul, que creció en el 2011, su último libro, son una veintena de libros de poemas y textos varios, de los que, si bien no los están acá, cabe nombrar poemas de la Ciega, o muchos libros tan diferentes como Opusay, muy particularmente Las Milongas, que si no me equivoco tiene 5 o 6 ediciones, ya 10, pocas colitas. Y una prolífera obra que tiene que ver tanto con volúmenes publicados en el soporte del libro como en el cancionero popular, que ha sido cantado por diversos artistas populares uruguayos. Uno de los más destacados se encuentra aquí presente con nosotros. Se lo reconoce como el más joven de los poetas ancianos del Uruguay. La expresión es de él, quiero aclarar que la expresión es de él, y actualmente sigue escribiendo. Se va a hacer una disertación, una breve exposición sobre el sonido de la letra. En cuanto a Numa Morales, uno de nuestros referentes de la canción popular desde la década del 60, uno de los más destacados cantautores, no sé si la reconoces en esa expresión, de nuestro país, desde el punto de vista de la canción de compromiso, pero también de otras elaboraciones en el cancionero uruguayo. Uno de los intérpretes más señalados, yo no quiero decir oficial porque eso no existe, de Washington Benavides. Numa Morales es un referente desde hace muchos años para varios de nosotros, estoy seguro que para varios de ustedes que están allí, con canciones que han dejado un lugar en la historia e incluso prometen un completamiento de esa historia, como por ejemplo La Patria Compañera. Los dejo con ellos. En principio el Bocha va a hacer una suerte de disertación y luego con Numa la continuación del espectáculo. Gracias. Yo he tenido el privilegio de llegar a Lipa unas veces, que para mí ha sido inolvidable. Una de ellas fue un magnífico semanario en torno a Antonio Machado. Una reunión de profesores y escritores que pusimos un poco al día a esta figura que para muchos tiene algo de polvo y sin embargo es un vanguardista y un gran poeta, Antonio Machado. Estuvimos aquí hace un tiempito con el hispanista norteamericano Ronald Saladina presentando la antología bilingüe salida en Estados Unidos de la poesía contemporánea uruguaya. Y ahora con ustedes, bueno, formidable. Todo esto del exordio y lo que yo voy a hacer, yo voy a plantear algunas cosas en torno a ese término que yo lo utilicé mucho, Ever, cuando tú eras muy chiquitín y ibas a las 30. Yo tenía un programa que se llamaba El Sonido y la Letra, que es un vago plagio de el término marvetiano y después folcloriano, ¿no? El sonido y la furia, el sonido y la letra, ¿no? Y el sonido y la letra nos reunió a estos Numa Morales y a mí en Tahuantinsuyo. Ha habido un lazo indisoluble que ni siquiera la dictadura y la distancia pudo romper.
Numa ha confesado, y eso está escrito, así que él no lo puede negar, que dice que soñaba conmigo, renegaba y se peleaba conmigo, pero en sueños. Cuando andaba por ahí, corrido, Holanda, Cuba, etc. Francia. Y esa vinculación del sonido, de la música y la palabra nos reunió y nos siguió provocando que buscáramos lo que podríamos llamar nuevas atmósferas, nuevos espacios. En el 91 se realizó en Bariloche, Argentina, unas jornadas culturales. Allí llegaron grandes creadores argentinos como Teresa Parodi, llegó el ballet juvenil de Cuba, y nos invitaron a Numa y a mí y a Bayuán Rodríguez, uno de los dos grandes bandoneonistas de Tacuarembó, por desgracia los dos fallecidos antes del tiempo. Y allá hicimos por primera vez en Bariloche, en una semana, un seminario en el que creamos un taller e invitábamos a todo aquel barilochense, se dirá así, en fin, no sé, que alguna vez hubiera cometido un verso, que lo aproximara, porque nosotros se lo íbamos a musicalizar. Fue formidable la respuesta, y trabajamos en esta semana día y noche con Numa, con Babi Rodríguez, transformando con la magia que da la música al texto. El texto muchas veces que puede ser casi funcional a una melodía, a un ritmo. La música de pronto lo transforma, le da como un toque mágico y el sapito se transforma, no sé si en el príncipe azul o verde, pero bueno, no sé, o en un presidente, quién sabe. Este texto pertenece a uno de los dos poetas canónicos de la ciudad de Rivera. Esos dos poetas canónicos de Rivera son Agustín Rendicio y Olinto María Simón. De Bajo los Plátanos, que es el libro principal que sacó Olinto María Simón, nosotros extractamos un texto y con Numa, en una desolada tarde en mi casona, compusimos una canción que donde quiera que Numa vaya, Numa va a descender al infierno, y no para liberar a su amada, va a entender que va a meter en el infierno, se merece el infierno, además. Un texto donde recreaba a Olinto María Simón, una muchacha de Rivera, y su historia. Luego lo transformó en una canción bellísima, y ese texto que de por sí era valioso porque es una historia, es lo que en campaña de también se hablaba del compuesto. Un compuesto, es decir, una historia musicalizada. Entonces era un compuesto más bien lírico que se llama Nenena. Era amiga de todos nosotros, y éramos nosotros todos sus amigos, de los felices tiempos de la escuela, en que me licencian buenos partidos, el solo por ella se dio de trompar, con otro muchacho que una vez le dijo, no sé qué tiró, y el rey Guaraú. El sobrino de la almacenera se lleva la manta al lado de hijo y mi cancionito del lavandero en la cartera de piel del sobrino y no me exagere que al dejar la escuela
amigo, el sobrino del almacenero, me llevaba masa, carnadas de higo, y mi campeonijo era barbero, en una cartera de piel del sobrino, y la mensajería que al dejarme fuera, del ramacho nace el son tobillo, me acuerdo del grito, la tomó en su brazo, y hasta la bonita la llevó sonido. Tampoco me olvido cuando estuvo grave con los niños, que para que llegara la final, el hermoso de sus conocidos. Vamos a olvidar lo que sea de nosotros, lo que sea de nosotros. Eso es una segunda vida, es como si estuviera los años sin fin. Pero esta idea ya no es la muchacha con quien empecé y es mi juego caminos. Está tan cambiada que ayer de la calle son junto al lindo. Y solo porque se le quitó de ella, ahí la me dijo, se le fue. Está bien de nena que pudiese ser, con cualquiera sabe, menos con el fin. Es por ahí que fuimos todos, el que más te quiso, el que más te quiso. Recuerda nena que más la fue, hasta de que muriesen. Y quién sabe entonces, mañana cruel, otra vez al grito, que Nosotros hicimos con esto una serie de personajes, ¿no? Como una forma de recuperar. Recuperábamos danzas, ritmos y personajes. Ese personaje que viene ahora, que también es una magnífica grabación de ese dúo estupendo de Rivera, los Tacruces, los hermanos La Cruz también lo grabaron. Es un personaje que está muy ligado a mi familia. Mi familia está muy ligada a las guerras civiles. Mi abuelo fue uno de los vencedores del Mazoyer. Mi padre fue baleado en el Mazoyer. Y uno de los que iba con él, un soldado, era un magnífico negro grandote, nacido en la sexta de Rivera, que tocaba la verdulera, y todas las fechas de Mazoyer llegaba contra la ventana, mi padre le golpeaba y se paraba. Tranquilín Oliver.
dará sabor, tranquilo y veredas negras de música sonora norteña, casa de concierto y conviventes penas, roían tanta noche que de oídos de tierra, tranquilo y veredas campesina de Rivera. La que viene ahora es una mujer, Concepción Padilla, la Padilla, que era tema de burla, como muchos personajes populares, sobre todo en las ciudades pequeñas, ¿no? Pues se burlaban porque no había cosa que más la ofendiera que hablaran mal del Partido Colorado, ¿no? Era colorada, terrible. Y siempre andaba a medio camino de la embriaguez. Pero nadie se acordaba que esta mujer había llevado a su casa casi una docena de negritas que habían perdido su familia, las llevó, las cuidó, las alimentó, las enviaba a la escuela a que aprendieran corte y confección. Concepción Padilla. La familia, la vieja, de vergonzosa.
seguí conociendo de los discos. Y a mí me sorprendió muchísimo porque en lo personal no sabía que en esos años había circulado, que quería hacer algo como cuando salieron de TV, en el curso, ¿no? Algo así, de ese valor, de novedad. Bueno, también fue socio, Carambita Obrera, de la Sociedad Editora de Libros y Discos Carumbé, de la que se hace publicidad en la revista Aquí Poesía, se hace frecuente y habitual publicidad, sobre todo en los primeros números. La primera entrega de la revista Aquí Poesía aparece en el año 1962, en los meses de septiembre y octubre. Voy a compartir otras imágenes más de Carumbé con ustedes. Este es otro de los y esa es el mismo disco con la cubierta, ¿no? Bueno, la primera edición está encabezada de un apartado llamado Al Lector, en el que se expresa lo siguiente. La aparición de Aquí Poesía responde a una necesidad objetiva como medio expresivo de quienes viven su riguroso oficio artístico. Evidentemente, este espacio de expresión constituye, en el periodo en el que surge, tu amado que sacaran de su corazón aquel sonido. Directora del Instituto de Letras de la Universidad Católica, coordinadora del área de letras de la Universidad de Montevideo, ejerce actualmente el profesorado y la investigación allí como profesora de literatura uruguaya 1 y universal 3 y 4. Ha publicado varios ensayos y artículos, revistas culturales uruguayas y extranjeras, y los libros La Sucesión, libro de cuentos, en 2003, premio del Fondo del Ministerio, y el libro Poesía y Mito, Alfredo Citarrosa, un ensayo del año 2006, en el cual definitivamente instala a Citarrosa en el territorio de la poesía, por lo cual la hemos invitado a insertar hoy acá en Muchas gracias a quienes me invitaron. Y perdón a mis colegas porque hubiera querido estar todos estos días, pero justamente hoy que hablamos de la investigación que tiene y por eso dije, y además con plazos que están venciendo para la entrega. Bueno, me resultó bastante difícil, en primer lugar, porque cuando a mí me pasa, no voy a generalizar, porque al escribir el libro me pareció que después me iban a quedar muy pocas cosas para decir, porque las pocas ideas que me habían ocurrido las había puesto ahí. Y el hecho de tener que hablar otra vez de ese tema, la verdad es que me intimidaba un poco. Seguramente no puedo aportar mucho más, quiero decir, y eso tiene que ver con mi capacidad, no puedo aportar mucho más que lo que dije en el libro, pero sí quisiera destacar algunos aspectos que después he ido pensando que deberían aparecer allí, o de los que por lo menos quisiera hablar con respecto a Guitarra Negra y habíamos titulado la ponencia La voz poética de Alfredo Citarrosa. Les aclaro que yo no voy a leer todo, así que perdonen mis titubeos, pero voy a tratar de seguir por lo menos el hilo de este guión que... Lo primero que se me planteó fue una problemática que en verdad se me había planteado desde el momento en que me propuse escribir sobre Alfredo Citarrosa. Este texto, no hay ningún otro texto que represente de una manera tan nítida, tan emotiva, no la dictadura, sino el instante, el proceso en el cual ésta se está produciendo. Lo que refleja Citarrosa es ese momento de quiebre y esa incertidumbre del quiebre y de la persecución, que muchos no creían que se estaba produciendo, por cierto,
Y entonces, a mí me parece que cada vez que se escuchaba, que la escuchábamos en cassette clandestino, entre comillas, porque llegó de manera clandestina al Uruguay, en cassette, como llegaban casi todas las cosas clandestinas, el impacto de cómo había reflejado Citarrosa ese periodo en el cual estábamos inmersos, para nosotros, para mí siguió siendo quizás el gran poema de la ruptura democrática o republicana. No hay ninguno otro que refleje tan exactamente esto, pero había que hacer claramente entre los versos de Citarrosa y la voz de Citarrosa. Y de alguna manera lo que provoca la voz en contra, muchas veces, del público al que está destinado. Me refiero a que muchas veces me pasa a mí, y le pasa más a los jóvenes todavía, que la cierta monotonía, muchas veces, del canto de Citarrosa y el bajón generalizado que genera la formulación de su poesía en el canto, hace que realmente a veces uno se siente en el 20º subsuelo desde el punto de vista anímico después de 4, 5, 6 temas de Citarrosa. Yo creo que eso también conspira en determinado público, pero que pasa también con el tango, ¿no? O sea, conspira contra determinado público, sobre todo hablo de, no de los jóvenes, pero en general, lo que pasa a mí, imagino que a los jóvenes, a muchos jóvenes también les pasa, porque muchas veces el texto de Citarrosa no va por ese lado. O sea, no va por ese lado. Sin embargo, la voz, de amor sin duda, claro, pero la voz, de alguna manera, a veces genera una dicotomía con el propio texto que está difundiendo. ¿Puedo decir algo? Sí. Es un texto que impresiona. Yo también lo escuché en cassette en el año 81, 82, cassettes que llegaban clandestinos, pero a mí no me daba depresión. O sea, era una forma como de contenernos. Sentía que Citarrosa estaba de alguna manera mostrando lo que teníamos que contenernos. Y si uno lo lee y lo escucha con atención, para mí, y los invito a los jóvenes que escuchan, por acá que hay algunos que no lo conocen, ese texto que termina diciendo, y he sabido guitarra, que ese otro perro que criaste, ladrador, campesino, a veces manso o vigilante, que pulca en la penumbra y gruñe cual casi todo perro popular, vagará por tus anchas veredas, tus milongas sangrantes, hasta morir, tal vez un día, de soledad y rabia, de ternura, o de algún violento amor, de amor sin duda. Es un canto de amor, nada de depresión. Solo eso, porque el dar no tampoco es depresión.